La madera cruye bajo tus pies descalzos mientras avanzas por la cubierta casi a oscuras. No hay luna, solo un cielo denso sobre el Pacífico inmenso, y el galeón de Manila de 1600 respira lentamente, como una criatura viva que se cueja en cada junta y cada cabo tenso. El viento es suave, constante, y leina las velas altas que apenas distingues como sombras más negras contra la negrura del firmamento. Te apoyas un momento en la borda. El madero está frío y un poco húmedo por la bruma. No ves el mar, pero lo escuchas, un rumor profundo, pareja tras pareja de olas que golpean el casco. Sientes que esta noche algo es distinto. No hay tormenta, no hay gritos, no hay prisas, pero en el aire hay una expectativa silenciosa, como si el barco esperara algo contigo, como si ambos compartierais un pequeño secreto que todavía no conoces. Acabas de terminar tu guardia, pero no quieres bajar a la bodega. Allí abajo el aire es denso, cargado, y el olor se queda pegado al cuerpo. Además, sabes que, si bajas ahora, el murmullo de los hombres dormidos y el balanzo te atraparán demasiado rápido. Hoy, por alguna razón que no terminas de explicar, quieres quedarte un poco más despierto. Algo dentro de ti quiere observar, recordar, fijar en tu memoria cómo es ser marinero ahora, en este cruce del mundo, en este año que tal vez nadie recuerde, pero que para ti lo es todo. La linterna de aceite que cuelga cerca del palo mayor lanza un círculo de luz amarillenta que se balanza con cada leve vaivén del barco. Caminas hacia ella. Cada paso resuena apagado, sientes las tablas tibias donde han estado los pies de tantos hombres antes que tú. Mientras avanzas, oyes un leve murmullo en la cofa, allá arriba, donde uno de los vigías carraspea y suelta alguna maldición perezosa hacia las estrellas invisibles. Te detienes junto a la amarra de una de las velas bajas y dejas que tus dedos sigan el contorno del cabo áspero, usado. Lo conoces bien, lo has izado, lo has aflojado, lo has asegurado, bajo la lluvia y bajo el sol. Es el mismo cabo que te quemó las palmas hace apenas unas semanas, cuando la tormenta os obligó a recoger trapo a toda prisa. Desde entonces llevas esa cicatriz fina en la mano, casi blanca ahora, un recuerdo diminuto de lo frágil que eres en comparación con este gigante de madera. Un golpe seco en la cubierta te sacude los pensamientos. No es fuerte ni alarmante, pero destaca en el silencio. Te guirás. Ves a un hombre mayor, un marinero veterano, dejar en el suelo un pequeño arcón de madera. No lo habías visto subir. Sabes que se llama Rodrigo, que ha cruzado este mar más veces de las que tú has visto primaveras y que casi siempre guarda silencio, salvo cuando bebe o cuando el capitán le pide consejo. Esta noche, sin embargo, no hay jarros en sus manos, solo ese arcón. Rodrigo levanta la vista y se encuentra con la tuya. En sus ojos ves un brillo extraño, no de miedo ni de contento, sino de algo que no sabes nombrar. Levanta una ceja, como si te evaluara, y hace un gesto corto con la cabeza, invitándote a acercarte. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, acompañándome en esta travesía imaginaria. Si disfrutas de estas historias para dormir, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para que sigamos viajando juntos muchas noches más. Y tengo curiosidad, ¿desde qué ciudad o país
estás escuchando ahora mismo? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta saber hasta dónde llegan estas voces y estos relatos. Vuelves a estar allí, en la cubierta del galeón, cuando decides dar unos pasos hacia Rodrigo. El madero frío cede un poco bajo tu peso. El barco entero se mueve contigo, como si te reconociera. El veterano se agacha, pasa la mano por la tapa del arcón, y tú notas que el cierre de hierro está un poco oxidado. El cofre no es grande, podría ser la caja personal de un oficial, pero no lleva marcas, ni nombre, ni escudo. No deberías andar descalzo por aquí, muchacho, murmura Rodrigo, sin dureza, solo con el tono tranquilo de quien ha repetido esa frase muchas veces. Tú alzas los hombros, sintiendo el aire marino en tus tobillos. Termine la guardia, respondes. No podía dormir. Rodrigo te observa un momento, luego mira al cielo negro, como si pudiera ver a través de la oscuridad las islas lejanas y las rutas invisibles. Nadie duerme del todo en este barco, dice al fin, ni siquiera los que roncan como si nada. Siempre hay algo que se queda despierto aquí arriba. Da un leve golpecito con la punta del pie al arcón, y a veces esa cosa que no duerme tiene preguntas, añade, mirándote de reojo. Tú no las tienes, ¿eh? Preguntas sobre este monstruo de madera, sobre lo que llevamos, sobre por qué algunos cofres no van abajo con el resto de la carga. La pregunta te roza algo muy profundo. Desde que embarcaste en Manila, has sentido que hay cosas que no se cuentan. Sabes de la plata, de las obras de arte, de la seda, de la porcelana. Has cargado cajas con caracteres chinos. Has visto cofres celados que solo tocan manos de oficiales. Pero este cofre pequeño, en manos de un marinero viejo y casi invisible para todos, te parece otra cosa. Notas, sin entender por qué, que esta noche será la noche en que descubras algo. No algo que cambie el mundo, quizá, pero sí algo que cambiará la forma en la que miras este barco y tu sitio en él. Te agachas junto al arcón, sintiendo cómo tus rodillas tocan la madera. Apoyas la mano en la tapa. El metal del cierre está frío. Miras a Rodrigo, esperando alguna señal. Él asiente despacio, como quien entrega un testigo. No es mío, dice, es de todos los que pasan por este barco y se preguntan qué pintan en él. Alguien me lo enseñó a mí hace muchos años en otra travesía, y ahora me toca a mí pasarlo. No sabes si lo dice en serio o si es solo una forma poética de hablar, pero su tono no tiene nada de broma. Sientes que el corazón te late un poco más rápido. No es miedo, tampoco emoción desbordada. Es una atención intensa, limpia, que despierta tus sentidos justo cuando el resto del barco parece entregarse al sueño. Rodrigo se agacha contigo y abre el cierre. La tapa se levanta despacio. Esperas ver monedas, cartas, algún objeto delicado, envuelto en tela, pero dentro solo hay papeles. Cuadernos, pliegos, doblados, pedazos de pergamino, algunos con manchas de humedad, otros casi nuevos. También ves un cabo finísimo, una especie de cordel delgado hecho con fibras que no reconoces. Y en el fondo, algo que parece un trozo pequeño de madera más clara que la del barco. ¿Qué es esto?, preguntas casi en un susurro. Rodrigo no responde enseguida. Mete la mano y saca uno de los cuadernos. Te lo ofrece. Al tomarlo,
Sientes la aspereza de la tapa, el peso ligero de las hojas. Son historias dice, historias de este mismo viaje, pero contadas por otros, por los que estuvieron antes que tú, por marineros, por grumetes, por un piloto que nunca llegó a Acapulco, por un soldado que se mareaba todos los días y aún así no quiso bajar en Guam. Historias de cómo era ser uno de nosotros, aquí, cuando todavía nadie nos recordaba y nadie nos recordará, te mira a los ojos. Dicen que el barco se acuerda de quienes lo recuerdan a él. Y estas son las marcas de esa memoria. A ver el cuaderno con cuidado. La letra es desigual, como hecha por manos que no siempre tenían calma para escribir. En la primera página hay una frase que te remueve. Si lees esto, es que sigues vivo, y el mar todavía no te ha tragado. Sonríes un poco, a pesar de la seriedad del momento. Pasas las páginas. Hay descripciones sueltas, un tifón que casi los volteó, un compañero perdido en la neblina, las ratas que corretean por la cubierta, los rezos en voz baja antes de doblar el cabo del Espíritu Santo. Pero no es eso lo que más te atrapa, sino un detalle que se repite varias veces, con distintas palabras, en varios pasajes. Fermas distintas mencionan algo, llamado el rito del cabito blanco. Tu mirada se cruza de nuevo con la de Rodrigo. ¿Qué es el rito del cabito blanco? Preguntas. Aquí lo nombran varios. Rodrigo sonríe sin enseñar los dientes, como si hubiera llegado al punto exacto que quería. Eso es lo que vas a descubrir esta noche, responde, señalando el cordel claro del fondo del arcón. Why? Cuando lo entiendas, sabrás algo que muchos pasan todo el viaje sin sospechar. ¿Para qué sirve de verdad un marinero en un galeón como este? Más allá de subir y bajar velas, más allá de obedecer órdenes, se incorpora despacio, sus rodillas protestan un poco. Levante el cuaderno, te dice, y el cabo blanco, ven conmigo. Lo sigues entre sombras, mientras el barco continúa su respiración profunda. Pasáis junto a la toldilla, donde reposa la timonera. El timonel de guardia apenas os lanza una mirada a Rodrigo, levanta la mano, en un gesto breve de saludo, y todo sigue igual. El capitán estará en su cámara, quizá durmiendo, quizá repasando cartas náuticas a la luz de otra lámpara, pero vosotros os movéis con una especie de discreción natural, como si vuestro pequeño secreto no fuera peligroso, ni prohibido, solo íntimo. Descendéis por una escalerilla hacia la cubierta principal inferior. El aire allí es más denso, pero todavía respirable. Oís ronquidos dispersos, el murmullo de alguien que habla en sueños, el leve chasquido de madera que se ajusta. Las hamacas cuelgan apretadas, balanceándose con el mismo ritmo que tu cuerpo ya conoce de memoria. Caminas despacio, esquivando sogas, barriles asegurados, algún zapato abandonado. Te fijas en los rostros de tus compañeros que duermen, bocas entreabiertas, manos colgando fuera de la hamaca, una cicatriz en la frente de uno, el pelo canoso de otro que despierto siempre se empeña en parecer fuerte. Esta gente es tu mundo ahora, tu familia circunstancial en medio de un océano que podría tragarse a todos sin esfuerzo. Rodrigo se detiene junto a la entrada de la bodega de proa. Allí, dos faroles gruesos iluminan el acceso. Bajar más significa entrar en el corazón del barco, donde se amontonan mercancías de media Asia.
cofres de plata de la Nueva España que viajan de vuelta, sedas, marfiles, baúles, lacados, campanas, especias caras y mil cosas cuyo valor nunca conocerás del todo. Pero también están las ratas, el calor denso, los crujidos más profundos del casco. Rodrigo no baja. En lugar de eso, se sienta sobre una caja vacía y te hace señas para que te sientes frente a él con el cuaderno y el cabito blanco entre las manos. Cuéntame, dice con voz queda, ¿por qué estás tú aquí? No me digas lo que le dijiste al escribano en Manila. Dímelo de verdad. Respiras hondo. Nunca has hablado largo con él. Sabes que viene de España, que ha cruzado el Atlántico, que ha conocido puertos que tú apenas puedes imaginar. Pero él sabe poco de ti. Vine, porque no tenía muchas opciones en Pesas, eligiendo las palabras. En mi pueblo el campo ya no alcanzaba. Mi hermano mayor se quedó con las tierras. Mi padre decía que en la mar uno podía hacerse un lugar, o por lo menos comer. Escuché historias de La Plata, de las ciudades del otro lado del mundo. Me pareció mejor que quedarme mirando siempre la misma montaña. Rodrigo asiente. Así que viniste buscando algo que no sabías nombrar, resume. Como todos. Mira el cabito blanco entre tus dedos. ¿Sabes qué es lo que más asusta al principio cuando uno se embarca por primera vez en un galeón de Manila? Piensas en Elo, en el mareo de los primeros días, en la sensación de estar encerrado, en un mundo de madera sin escapatoria, en el miedo y las tormentas, a los corsarios, en la nostalgia por tierra firme, pero niegas con la cabeza, porque intuyes que no es eso lo que él quiere oír. Lo que más asusta, continúa Rodrigo, respondiéndose en tu silencio, es darse cuenta de lo poca cosa que es uno aquí. Mira este barco, cientos de almas, toneladas de carga, órdenes que vienen de reyes y virreyes a miles de leguas de distancia. Y tú eres un cuerpo más que tira de un cabo, un par de manos que suben al palo mayor, un nombre que se puede olvidar, si te ces por la borda, y el mar no devuelve tu cuerpo. Hace una pausa breve. Y sin embargo, eso no es toda la verdad. Te mira otra vez a los ojos y esta vez su mirada es más intensa, casi tierna. El rito del cabito blanco existe para recordarnos lo que falta en esa verdad, lo que nadie te explica cuando firmas, lo que ni el capitán ni los oficiales escriben en sus diarios. Te inclinas hacia adelante, sosteniendo el cabo entre las manos. Lo miras de cerca. Es de un blanco apagado, con ligeros tonos amarillentos, pero algo en su textura te llama la atención. No es cáñamo, ni hilo común. Da la impresión de estar hecho de fibras muy finas, quizá de abacá, quizá de algo que trajeron de las islas. Al pasar los dedos, sientes que es resistente pero suave, casi cálido. ¿Qué tengo que hacer con esto?, preguntas. Rodrigo señala el cuaderno abierto en tu regazo. Lee un poco, solo las páginas donde se habla del cabito. Luego saldremos un momento a cubierta. No te preocupes, no es brujería ni nada que te meta en líos. Es algo más sencillo, pero más difícil de entender al principio. Empiezas a leer. Recorres con la vista el trazo inseguro de distintas manos. Descubres que, en cada mención al cabito blanco, el contexto es distinto, pero el tono es similar. Un grumete cuenta que lo sostuvo la noche en que casi se cayó del buprés y que, al tocarlo, recordó las palabras de su madre, tan nítidas como si estuviera a su lado.
Un soldado escribe que lo ató en la muñeca durante una tormenta y que al sentirlo dejó de temblar porque entendió que su miedo tenía un lugar y un uso. Otro marinero asegura que gracias a ese cabo pudo pedir perdón por algo que había hecho en tierra, como si el barco mismo lo escuchara. Hay relatos más vagos, apenas una frase. Hoy hais el rito. Ya sé por qué estoy aquí. Cuando el viejo me dio el cabito, dejé de soñar que me ahogaba. No tiene nada de mágico, pero lo cambia todo. Cierras el cuaderno un momento, saturado de curiosidad. Nadie explica qué es el rito exactamente, dices. Solo dicen lo que sintieron, pero no cuentan qué se hace. Rodrigo sonríe con un destello de satisfacción. Claro, contesta. Porque lo que se hace es tan simple que si te lo explican con muchas palabras, parece tontería. Y lo que ocurre mientras lo haces, eso solo puedes entenderlo tú. Ese pon de pie con gesto cansado. Ven, añade. Volvamos arriba. Subís de nuevo, dejando atrás las respiraciones profundas de los hombres que duermen. Cuando emergéis a la cubierta, el aire fresco de la noche te golpea la cara como una caricia. El cielo sigue sin luna, pero algunas estrellas se insinúan detrás de la bruma. El mar es una presencia continua, invisible pero segura. Rodrigo te guía hasta la proa, lo más cerca posible de la figura tallada que abre el camino, una virgen o un santo, desgastado por el salitre. Dejas que tus manos se apoyen en la borda, sintiendo cómo el barco corta las olas que no ves. Aquí, dice el veterano, colocándose tu lado es donde todos lo hacen por primera vez. Que aquí sientes con más fuerza que no hay nada delante salvo agua, y más agua, y un futuro que casi nunca depende de ti. Y aquí también se siente mejor que el barco te escucha. Te pide el cabito y con un gesto experto lo anuda en un punto de la borda de manera que cuelgue hacia el interior al alcance de tu mano. Mira, explica. Este cabo no está atado a nada que no sea este barco. No sujeta vela, no asegura carga, no levanta ancla, no tiene función práctica. Es un cabo inútil desde el punto de vista de los oficiales. Pasa los dedos por la fibra. Lo único que hace es recordar que, igual que él, tú también estás aquí por algo que no se ve en las listas del escribano. Un motivo que no se mide en pesos ni en leguas. Te mira con seriedad serena. El rito es así de simple. Sostienes el cabito con ambas manos y en silencio te respondes a tres cosas. Primera, ¿qué es lo que más temes de este viaje? Segunda, ¿qué es lo que más desees encontrar al final? Y tercera, ¿qué pequeño gesto tuyo podría mejorar siquiera un poco la vida de alguien antes de que lleguéis a puerto? No tienes que decírmelo a mí ni a nadie, solo al barco y a ti mismo. Tragas saliva, esperabas algo más misterioso, tal vez alguna fórmula, alguna palabra antigua, pero la sencillez de lo que te pide abre un espacio nuevo dentro de tu pecho. Y eso es todo. Preguntas, aunque ya intuyes que no lo es. Rodrigo niega despacio. Eso es lo que tú haces, responde. Luego, dejas que el barco haga lo suyo. Desde ese momento, estás unido a esta travesía de otra manera. Ya no eres solo un cuerpo que obedece órdenes. Eres alguien que ha decidido, siquiera un poquito, para qué quiere estar aquí. Aunque el mar haga después lo que le dé la gana. Permanece en silencio, dándote espacio. Sientes la rugosidad de la borda bajo tus dedos.
El ligero temblor del casco al chocar con las olas. Tomas aire despacio. Levas tus manos hacia el cabito blanco. Lo envuelves con ambas palmas. Es sorprendentemente firme. Su textura te obliga a prestar atención. Piensas en la primera pregunta. ¿Qué es lo que más temes? Te vienen imágenes. El agua negra cerrándose sobre tu cabeza, tu cuerpo cayendo en la oscuridad. El grito de alguien llamándote por tu nombre y apagándose con el viento. Pero no es solo eso. Hay algo más profundo. Te asusta la idea de regresar un día a tierra sin haber cambiado en nada, de haber pasado por el mundo como una sombra anónima, sin que nadie pueda decir qué huella dejaste. Te quedas un momento con esa imagen, sintiendo cómo se acomoda en ti, sin rechazarla. Luego buscas la segunda pregunta, que desees encontrar al final del viaje. Piensas, al principio, en cosas concretas, el pago de tu soldada, un rincón de tierra, donde no tengas que obedecer a capataces ni amos, el olor de la lluvia en tu pueblo, una mesa donde nadie discuta por un pedazo de pan. Pero si esperas un poco más, algo se clarifica. Más que dinero o posesiones, deseas poder mirar hacia atrás y reconocer que este viaje, este mareo largo y difícil, te hizo distinto, que aprendiste algo que no podrías haber aprendido en tierra, que, de algún modo, el mar te ensanchó el alma, sientes un leve escalofrío en la nuca, no es frío. Es como si tus propios pensamientos hubieran encontrado un lugar donde al fin encajar. Lega la tercera pregunta. ¿Qué pequeño gesto tuyo podría mejorar un poco la vida de alguien antes de llegar a puerto? Piensas en tus compañeros, en el grumete que apenas tiene barba y lora en silencio algunas noches, en el cocinero que gruñe, pero siempre te da un poco más de caldo cuando puedes volver de una guardia helado, en el soldado que dice chistes malos para ahuyentar el miedo antes de los temporales. Te das cuenta de que cada uno carga algo, una preocupación, una pena, un recuerdo, y entonces aparece una idea simple. Podrías ayudar a uno de los grumetes a aprender a hacer mejor los nudos para que no le griten tanto. Podrías relevar un rato a ese compañero de guardia que siempre termina empapado, porque nadie quiere cambiarle el turno. Podrías compartir un poco de tu ración de agua con ese viejo marinero que tose cada vez más. Cosas pequeñas, casi invisibles, que nadie apuntará en ningún cuaderno oficial. Pero mientras sostienes el cabito, esas pequeñas cosas se sienten concretas, reales, como si, al pensarlas, ya estuvieras marcando un rumbo distinto. Poco a poco, sin darte cuenta, tu respiración se hace más lenta. El rumor del mar adquiere otro tono. Es el mismo sonido de siempre, pero ahora te llega envuelto en una especie de comprensión tranquila. Rodrigo te observa de lado, no interviene. Sabe que, en este punto, sus palabras sobran. Finalmente, aflojas las manos. El cabito se queda colgando, inmóvil por un instante, antes de oscilar con el movimiento del barco. Y ahora, preguntas, con voz más suave. ¿Ya está hecho el rito? Rodrigo asiente. Ahora dice el barco ya sabe quién eres un poco mejor, y tú también. Lo demás vendrá solo, día tras día. No esperes milagros. El viento seguirá haciendo lo que quiera. Habrá días de calma chicha en los que querrás tirarte por la borda del aburrimiento.
Habrá tormentas en las que maldecirás haber nacido, pero, de fondo, ya sabes para qué estás aquí, aunque el mundo no se entere. Te quedas mirando el cabito blanco unos segundos más. Sientes una quietud curiosa en el pecho. No es alegría ni pena, es como si algo hubiera encontrado su sitio, y tú te atreves a preguntar. ¿Recuerdas lo que pensaste cuando hiciste el rito por primera vez? Rodrigo deja escapar una risa breve, sin sonido. Lo recuerdo demasiado bien, dice. Tenía casi tu edad. Pensaba que lo que más temía era morir sin gloria, sin que nadie supiera que había sido un gran marino. Decía en contrafama, quizá una medalla, un mando, y creía que el gesto que podía hacer era obedecer mejor que nadie. Se encoge de hombros. La mar se encargó de explicarme lo que hacía falta matizar en todo eso. Un par de naufragios, un amigo perdido, una enfermedad en un puerto. Y poco a poco entendí que la gloria que yo buscaba no era la que necesitaba. Hice el rito más de una vez, con el mismo cabito, en distintos viajes. Las respuestas cambian, pero la pregunta sigue siendo la misma. Se vuelve hacia ti. Este barco te va a exigir mucho. Horas sin dormir, músculos doloridos, obediencia. Pero, si quieres, también puede darte algo que no figura en ninguna paga. Una oportunidad para descubrir quién eres cuando nadie te ve, cuando solo estás tú, el mar y este monstruo de madera. Sientes una gratitud de la que no sabes hablar. Te limitas a sentir y a guardar el cuaderno contra el pecho. La noche avanza. Algunos hombres cambian de guardia, otros se desperezan. La brisa se mantiene constante. Amiga. Rodrigo te deja solo, en la proa un momento, para que digeras lo vivido. Te apoyas en la borda y por primera vez desde que embarcaste, no sientes al mar como un enemigo a punto de devorarte, sino como un camino largo que de algún modo también es casa mientras lo recorres. A partir de esa noche, los días en el galeón transcurren con una tonalidad diferente. Sigues siendo marinero. Sigues levantándote con el primer toque de tambor. Sigues subiendo a la yarcía cuando te lo ordenan. Sigues comiendo el mismo rancho que los demás. Pero, en el fondo de tu mente, como una cuerda blanca y discreta, late la memoria de ese rito sencillo. En las guardias, cuando el sol pica y el agua parece no avanzar, recuerdas la segunda pregunta que deseé encontrar al final. Te pilas pensando en él o mientras frotas la cubierta o enrolas cabos, y cada vez la respuesta se afina un poco más, sin que tú tengas que hacer grandes esfuerzos. Una tarde, mientras remiendas un trozo de vela rasgada, escuchas al grumete más joven, Juanillo, que maldice por lo bajo, porque su nudo se deshace una y otra vez. Está intentando asegurarse al arnés para subir al obenque, pero sus manos torpes no consiguen dominar la técnica. Uno de los contramaestres se acerca, le suelta un grito y un coscorrón y sigue su camino. Juanilo se frota la cabeza, frustrado, los ojos un poco brillantes. Entonces te acuerdas de la tercera pregunta: ¿qué pequeño gesto puede mejorar la vida de alguien? Te acercas despacio. A ver, le dices con tono neutro, para no asustarlo ni humillarlo. Haz el nudo otra vez. Juanilo obedece, pero sus dedos tiemblan un poco. Ves enseguida dónde falla. Le pides que afloje, que repita el gesto despacio, y sin que se dé cuenta, colocas tus manos sobre las suyas para guiar el recorrido de la cuerda. Por aquí
No le corriges con paciencia. Mételo por detrás. Mira, así. Imagínate que estás abrazando el palo, no estrangulándolo. Él suelta una risita nerviosa. Lo intenta otra vez. Esta vez el nudo es el mejor. Lo hace otra vez y otra. En unos minutos, su cara cambia. Donde antes había frustración, ahora hay un brillo de satisfacción. Eso es, dices al final. Si se te olvida, lo volvemos a practicar. Mejor eso que querte. Juanillo te mira como si hubieras hecho algo mucho más grande. Gracias, murmura, bajando la voz, como si temiera que alguien lo viera agradecido. Tú te encoges de hombros y vuelves a tu pedazo de vela, pero por dentro sientes que el cabito blanco ha tirado de un extremo de ti, acercándote un poco a la persona que quieres ser. Con el paso de las semanas, el rumor del barco se convierte en una música conocida. Aprendes a distinguir el crujido de una tabla reseca del que anuncia un esfuerzo peligroso. Sabes, por el ángulo del sol y la inclinación de las velas, si el viento os es favorable o no. Reconoces por el paso arrastrado quien sube a cubierta en medio de la noche sin necesidad de verle la cara. Empiezas también a notar cosas que antes se te escapaban. La preocupación en los ojos del piloto cuando consulta el astrolabio y no parece quedar satisfecho. El susurro de dos soldados que hablan de un ruma de corsarios en la ruta. El gesto leve de dolor del marinero viejo que tose. Una mañana, mientras ayudas a aquicar agua de la sentina, oyes al piloto discutir en voz baja con el capitán. No entiendes todas las palabras, pero captas algunas. Corrientes traicioneras, deriva mayor de lo esperado, riesgos de quedarse demasiado al sur. No es tu lugar intervenir, por supuesto. Eres marinero no official, pero en tu cabeza se forma una pregunta silenciosa. ¿Y si el viaje se alarga más de lo previsto? ¿Qué pasará con el agua, con las raciones, con la paciencia de todos? La tensión es sutil, no hay gritos ni decisiones dramáticas. Sin embargo, se filtra poco a poco en el ánimo de la tripulación. Los días en calma, que antes eran simplemente tediosos, ahora tienen un peso nuevo. Cada amanecer trae la misma línea de horizonte vacía. Cada atardecer deja un sabor de espera sin respuesta. Una noche en la que el mar parece un lago infinito y las velas cuelgan casi sin hincharse. Te encuentras de nuevo con Rodrigo en la proa. Leva en la mano una jarra de agua, no de vino. Te la ofrece. Bebe, dice. Hoy ha sido día largo. Aceptas. El agua está tibia pero reconfortante. Y oído al piloto discutir con el capitán comentas: ¿estamos perdidos? Rodrigo niega con la cabeza. No perdidos, aclara, pero el Pacífico es un animal caprichoso. Las corrientes de aquí no respetan del todo lo que los hombres dibujan en sus mapas. Si se alarga el viaje, será duro. Pero no es la primera vez que pasa. Mira hacia el horizonte oscuro. Este es el corazón del viaje de un galeón de Manila, añade. No los puertos, no los días de fiesta. Estos tramos en los que parece que no pasa nada. Es aquí donde uno de verdad se encuentra consigo mismo o se pierde del todo. Se recuesta un poco en la borda, relajado, turito del cabito blanco. En realidad, empieza a trabajar ahora, no cuando lo hiciste, porque cuando todo va bien, es fácil tener buenos propósitos.
lo difícil es sostenerlos cuando estás cansado, cuando te apetece mandar al diablo a todo el mundo, cuando empiezan las riñas por un trozo de queso, te quedas en silencio, digiriendo la idea. Sientes el peso de los días que se acumulan y, al mismo tiempo, una leve determinación que no tenías en tu primer mes de viaje, y tú preguntas al cabo de un rato, ¿nunca te cansas de este mar? Rodrigo sonríe, pero sus ojos se entornan con un cansancio antiguo. Me canso todos los días, confiesa. Ha habido noches en las que he deseado jamás haber puesto un pie en un barco. Otras en las que he sentido que no pertenezco ya a ninguna tierra. Pero luego miro a mi alrededor, veo a gente como tú, que vive su primer gran viaje, y me acuerdo de algo que me dijo un piloto hace muchos años. Hace una pausa, como para buscar las palabras exactas. Me dijo, Rodrigo, el mar no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos historias para soportar el mar. Por eso guardo ese arcón con los cuadernos. Por eso voy pasando el rito del cabito a quien veo que empieza a hacerse preguntas. Te mira con una especie de complicidad tranquila, porque al final lo único que nos queda son las historias de lo que fuimos capaces de hacer el uno por el otro aquí donde nadie nos ve. Aquella noche, cuando bajas a la bodega a dormir, te llevas contigo esa frase, mientras te balanzas en tu hamaca, con la espalda sudada y los músculos doloridos, piensas en las historias que tú mismo estás acumulando. No son grandes gestas, no son batallas, no son descubrimientos, son gestos pequeños. Enseñar un nudo, compartir un poquito de ración, escuchar al soldado chistoso cuando se cala y sus ojos se humedecen hablando de su hija en Veracruz. Te preguntas si algún día tú también escribirás unas líneas en uno de esos cuadernos del arcón. La idea te parece lejana, como si solo los veteranos tuvieran derecho a dejar su marca. Pero una semilla queda plantada, los días siguen, llegan vientos mejores, también lluvias cortas que refrescan la cubierta. Una noche, un grupo de marineros se junta en la parte de popa y canta coplas viejas. Tú te acercas, escuchas, te unes tímidamente en el estribillo. Por un rato, el mar y el cansancio retroceden, y solo queda la voz humana llenando el espacio entre las velas. En una de esas noches, el soldado chistoso, al que todos llaman Morales, se sienta a tu lado y te empuja con el hombro. Tú eres el nuevo amigo del viejo Rodrigo, ¿no? Dais con sorna amable. Dicen que te enseñó lo del cabito blanco. Yo lo hice hace muchos años. Casi lo había olvidado, hasta que te vi ahí agarrado a la borda como si fueras a hablar con la Virgen. Se ríe para sí, luego se queda serio. ¿Sabes qué me pregunté yo aquella vez? Continúa, sin esperar tu respuesta. Me pregunté por qué demonios estaba cruzando el mar en lugar de quedarme en mi pueblo a vender vino como mi padre. Tenía miedo de no ver crecer a mi hija y deseaba volver con algo que la hiciera estar orgullosa de mí. Se frota la cara, cansado. Pasaron años. Hice este viaje varias veces. Perdí amigos, gané cicatrices, mandé dinero cuando pude, y un día volví de verdad. Me había imaginado que llegaría con historias grandes,
que le contaría cosas de dragones, de mar y de ciudades brillantes. Pero, cuando me abrazó, lo único que me importó fue que supiera que había pensado en ella cada una de esas noches de miedo. Te mira a los ojos. Lo que quiero decir es esto. A veces creemos que el sentido de un viaje está en lo que nos pasa, y muchas veces está en lo que hacemos para no olvidar a quienes somos, a quienes queremos, mientras nos pasan esas cosas. Se levanta haciendo una mueca por un tirón en la espalda. Tú sigue con tus pequeños gestos, muchacho, añade. Ya verás que, cuando te toque bajar a tierra, no vas a recordar tanto el día que izaste tal vela, sino el día que evitaste que alguien se rompiera por dentro. Morales se aleja y tú te quedas un rato mirando el reflejo tenue de la luna recién aparecida en unas olas. Sin darte cuenta, esa noche decides algo. Cuando lleguéis a puerto, si el mar lo permite, escribirás en el cuaderno del arcón. No esperarás a ser viejo. No hace falta ser capitán para dejar memoria. Mientras tanto, el galeón sigue su curso. Un amanecer, un alboroto distinto recorre la cubierta. No hay pánico, pero sí excitación. Los vigías han divisado indicios de aves que no suelen alejarse tanto de tierra. Un olor leve, diferente, llega con el viento. El piloto sonríe por primera vez en días. Empiezan a hablar de la posibilidad de avistar pronto alguna de las islas que marcan el tramo final hacia Nueva España. La noticia recorre las cubiertas como un fuego lento. No hay celebraciones abiertas. El capitán sabe que aún falta mucho, que el Pacífico es traicionero hasta el último día. Pero en las miradas hay un brillo nuevo. Esa tarde, mientras ajustas una de las velas menores, te sorprendes tarareando una copla que escuchaste semanas atrás. Tus manos se mueven con soltura sobre los cabos. El miedo que al principio te paralizaba en la yarcía ha dado lugar a una seguridad modesta. No eres el mejor marinero, ni el más fuerte, pero ya conoces cada crujido de este barco como si fuera la respiración de un compañero. Al bajar, ves a Juanillo arrastrando un saco demasiado grande para él. Te ofreces a ayudarle, pero él insiste en llevarlo solo. Te fijas en sus manos. El nudo con el que ha asegurado la carga es limpio, firme. Repites mentalmente el gesto que le enseñaste y te sientes, de forma casi infantil, orgulloso. Días después, cuando por fin divisan una franja de tierra borrosa en el horizonte, el grito de tierra a la vista retumba desde la cofa. La cubierta estalla en murmullos, risas, exclamaciones. Algunos se persignan, otros lo harán en silencio. Tú miras esa línea tenue que crece muy despacio y un nudo se te forma en la garganta. No sabes aún si es alivio, nostalgia por el mar que pronto dejarás atrás unos meses, o la mezcla indescifrable de ambas sensaciones. Lo que sí sabes es que no eres la misma persona que embarcó en Manila. Why? Aunque nadie más pueda decir exactamente en qué has cambiado, tú sí lo sientes. Esa misma noche, cuando la tierra aún está lejos, pero la certeza de la llegada se ha instalado en todos, buscas a Rodrigo. Lo encuentras sentado cerca del arcón, en la cubierta intermedia, con la espalda apoyada en un palo, los ojos entrecerrados. Quiero escribirle, dice sin más. Él abre un ojo y sonríe, lento. Ya era hora, responde, sin levantarse. Dejas señas hacia el arcón. Lo abres con reverencia. Dentro, los cuadernos te esperan.
silenciosos. Tomas uno que apenas tiene unas páginas leídas. Coges también un trozo de carbón, porque la tinta escasea para los marineros. Te sientas en el suelo, apoyando el cuaderno en tu muslo. Durante un momento, la mente se te queda en blanco. ¿Qué contar? El miedo de los primeros días, el rito del cabito blanco, los pequeños gestos que ni siquiera te parecieron importantes cuando los hiciste. Cierras los ojos un instante, escuchas el murmullo del barco, el lamento lejano del viento, en los obenques, los ronquidos de alguien, una risa apagada, y entonces empiezas a escribir. No haces grandes declaraciones, no adornas tus frases. Lo que sale de tu mano es sencillo. Me llamo, escribes tu nombre completo, ese que pocas veces pronuncian entero. Este es mi primer viaje en un galeón de Manila. Al principio creí que solo iba a ser un cuerpo más, tirando de cuerdas y obedeciendo gritos. Una noche, el viejo Rodrigo me mostró el cabito blanco. Relatas el rito tal y como lo viviste, sin exagerar. Anotas los 3 pensamientos. Tu miedo a pasar sin dejar rastro, tu deseo de que el viaje te hiciera distinto, tu decisión de buscar, pequeños gestos para ayudar y otros. Escribes también sobre Juanillo y sus nudos, sobre Morales y su hijá, sobre el marinero que tosía y a quien le cediste parte de tu agua en un día especialmente caluroso. Creo, escribes, al final que ser marinero en este galeón no es solo cruzar el mar, es cruzar por dentro. Un lugar donde uno aprende a ver a los demás en medio del cansancio y la hordnez. Si alguien lee esto algún día, que sepa que tuvo, al menos, un compañero que intentó que su presencia contara aunque fuera un poco. Dejas el trozo de carbón, sacudes la mano para quitar el polvo. Negro de tus dedos, tu corazón late con calma. No sientes orgullo ni vergüenza, solo una serenidad que se parece mucho a la de aquella primera noche en la proa. Cierras el cuaderno y lo devuelves al arcón con las otras historias. Cuando levantas la vista, Rodrigo te observa con una expresión que mezcla satisfacción y ternura cansada. Ahora sí dice, ahora este viaje ya no se lo puede tragar del todo el olvido. Te levantas, sientes que la madera bajo tus pies tiene un eco distinto. El barco sigue siendo el mismo, pero tú no. Los días que faltan hasta llegar a la costa de Nueva España se deslizan con un cansancio dulce. El trabajo no disminuye, las guardias siguen, las pequeñas tensiones brotan y se calman, pero detrás de todo hay una base firme, una certeza silenciosa. Estuviste aquí con intención, no solo por necesidad. La mañana en que el galeón entra finalmente en la bahía, la tierra se acerca con todos sus olores, sus ruidos, sus colores. Ves casas, iglesias, barcos más pequeños que se mueven como insectos alrededor del gigante de Manila. El bullicio elga desde los muelles. Gente que espera carga, otros que esperan noticias, algunos que aguardan a un ser querido. Te colocas junto a la borda, como tantos otros marineros, y miras esa orilla, que significa descanso, pago, quizá despedidas. Sabes que, cuando bajes, el mundo de tierra te absorberá con sus ritmos, sus voces, sus problemas. Es posible que, durante días, no pienses en el cabito blanco ni en el arcón, pero también sabes que, en algún momento, quizá al sentarte en una taberna o al ver un barco en la distancia, algo en ti
recordará la madera crujiente, la oscuridad del Pacífico, la brisa en la proa. Recordarás la noche en que, siendo solo un marinero más en un galeón abarrotado, te atreviste a responderte a ti mismo porque estabas allí, y entonces entenderás del todo lo que el viaje te dio. No solo la experiencia de haber cruzado uno de los océanos más grandes del mundo, no solo las marcas en tu cuerpo o en tu memoria, sino la certeza tranquila de que incluso en un lugar donde pareces insignificante, tus pequeñas decisiones, silenciosas y constantes, pueden cambiar la travesía de otros. Mientras el ancla cae con estrépito y el ruido retumba por todo el casco, cierras los ojos un instante, oyes voces, órdenes, cadenas, pero por dentro todo se aquieta. Dejas que esa calma se asiente, como el barco que, tras una larga ruta, por fin descansa en aguas más seguras. Respiras hondo, sintiendo que algo en ti también llega a puerto. Sabes que habrá otros viajes, otras dudas, otros miedos, pero la lección de este galeón de Manila, la de aquel cabito blanco en la oscuridad, ya forma parte de ti, como una cuerda discreta que te sostiene cuando vuelves a perder de vista la costa. Te quedas así un momento, sostenido por el rumor del agua contra el casco inmóvil, por las voces lejanas que comienzan a preparar la descarga, y por ese silencio interno que se abre cuando comprendes que has llegado al final de este tramo, completo, distinto, en paz. Dejas que ese sosiego se haga amplio dentro de ti como un mar en calma y te abandonas, por fin, al descanso merecido, sabiendo que, al cerrar los ojos, el galeón seguirá meciéndose suavemente en tu memoria, guardando, junto a tantas otras, la historia de cómo fue ser tú, marinero, en aquel viaje de 1600.